diferentes maneras o a que se lo hicieran, por ejemplo, con uno de sus supervisores, jefe o alguien que esté en un nivel laboral superior al nuestro. No me puedo yo expresar, no puedo tener la misma relación que tengo con un alumno mío del quinto básico y con el padre director del colegio. Es súper obvio que no puedo hacerlo de la misma manera. Por lo mismo, pásame. Por lo mismo, vamos a ver aquellos factores que inciden en que uno se exprese de manera formal e informal. Entendiendo la formalidad también como aquel discurso que se construye utilizando ciertos parámetros mayormente establecidos, aquellos discursos que se construyen utilizando una mayor amplitud de vocabulario. Y por lo mismo, aquí yo quiero mostrarle a ustedes aquellos factores que inciden en que uno hable de manera formal o informal. De acuerdo a estos factores, nosotros podemos ver cuál de ellos es el que mayormente influye, por ejemplo, en el lenguaje que yo utilizo para comunicar. Primeramente, tenemos el lugar donde ocurre el acto comunicativo. Ejemplo claro. Uno de los factores que incide en el lenguaje que yo utilizo tiene que ver con el lugar donde ocurre este acto comunicativo. Ejemplo, yo no me expreso de la misma manera si estoy en el estadio, por ejemplo, o en la feria, si yo estoy en una biblioteca o estoy en una sala de reuniones en una entrevista de trabajo. El lugar donde ocurre el acto comunicativo es uno de los factores que influyen. Yo creo que esto ustedes todos dominan la práctica de esto. O sea, ustedes manejan esto, quizás conceptualmente no lo han relacionado o no lo manejan como tal, pero en la práctica todos ustedes se han visto en estas situaciones, han enfrentado estas situaciones. Otro de los factores que influye es el objetivo que caracteriza el acto comunicativo. Diferente es que yo vaya al negocio de la esquina a comprar un kilo de tomates a que yo le pida permiso a mi jefe para faltar a trabajar un día. Tengo diferentes objetivos, por lo tanto ese es un factor que influye en el lenguaje que yo utilizo. Si yo voy a la botillería de la esquina a comprar un agua mineral, por ejemplo, o una bebida, tengo un propósito, ¿cierto? Y a través de ese propósito yo puedo utilizar este lenguaje informal. Pero si quiero conseguir permiso para faltar a clase porque tengo el acto en el jardín de mi hijo, tengo que utilizar otro lenguaje para poder conseguir aquello. Por lo tanto, el objetivo es otro de los factores. Muy buena esa canción, pero igual voy a bajar el volumen. Otro de los factores que influye es el tema de que se habla. La temática en cuestión es uno de los factores, es cosa de pensar, ¿no? Cuando conversamos con un grupo determinado de personas, si hablamos del
del partido de la selección chilena, diferente, o se hacen la diferencia de que estuviésemos hablando sobre la enfermedad que tiene uno de nuestros seres cercanos. O sea, la temática de la cual estamos hablando también es un factor que influye en si yo utilizo el lenguaje formal o informal. La relación entre los interlocutores, que tiene que ver con la cercanía o lejanía que yo tengo con ellos, ¿cierto? Con el amigo con el que nos conocemos hace 20 años, tenemos una distancia distinta a una persona con la cual yo vengo recién conociendo. Por lo tanto, ese también es un factor que influye la relación que se establece entre los interlocutores. Y por último, otro de los factores que influyen es el canal que se utiliza, ya sea de tipo oral o tipo escrito. Generalmente cuando lo hacemos de manera escrita, lo utilizamos con una mayor formalidad, ya que queremos, no estamos presentes para explicar de qué estamos o sobre qué nos estamos comunicando. Por lo mismo tenemos que tener o intentar ser lo más claro posible para que la persona que recibe el mensaje logre entender aquel mensaje que le estamos enviando. Entonces aquí tenemos estos 5 factores, cosas que yo les pido que ustedes piensen en las situaciones que se ven a diario, cuál de estos factores influyen en su forma de utilizar el lenguaje. Por ejemplo, Miguel, una pregunta, ¿usted en qué momento utiliza el lenguaje o en qué situaciones utiliza el lenguaje formal? Cuando llega un paciente a pedir la hora para un examen. Ya, ¿y cuál de esos factores cree usted que es el que más influye o el que influye en esa formalidad del lenguaje? El lugar y el tema que se habla. El lugar y el tema que se habla, ¿cierto? Muy bien. Daniela. Daniela de allá. Después le pregunto a la otra Daniela. Daniela, ¿en qué situaciones utiliza el lenguaje formal? En una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo. ¿Cuál de estos factores predominan en ese lenguaje que uno utiliza, en esa formalidad del lenguaje? ¿Cómo? ¿Cuál de esos factores influyen en que usted ocupe el lenguaje formal? Relación entre los interlocutores. Ya, ¿solo eso? Creo que también el objetivo también es un factor que influye en la formalidad del lenguaje. Elga, ¿en qué situación utiliza usted el lenguaje formal? Ya, en una entrevista de trabajo. ¿En alguna otra situación? Cuando uno habla con sus superiores. Cuando uno habla con su superior. ¿Cuáles de esos factores influyen mayormente en que El tema. El tema. Yo creo a personal que el tema. Depende de lo que uno va a tratar, es cuán informal va a ser la comunicación. Ya, muy bien. ¿No tiene alguna duda, pregunta, consulta? Pasemos a la siguiente parte. ¿Cierto? Entonces, recordar que existen 2 formas de comunicarse, ya sea de manera formal e informal. Recordando que el lenguaje informal es el que mayormente utilizamos, pero el lenguaje formal también para utilizarlo, recordar que necesitamos o lo utilizamos construyendo el mensaje de manera más minuciosa, ¿cierto? Y en ciertas situaciones en específico. Dentro de esto que nosotros llamamos conocemos como la comunicación, existen diversos niveles del habla. Tenemos 2 niveles de habla. En primera parte tenemos el nivel culto y luego tenemos el nivel inculto.
Dentro del nivel culto tenemos el nivel culto formal y tenemos el nivel culto informal. Y en el nivel inculto también tenemos lo formal, nivel inculto informal y nivel inculto informal. Le voy a pedir que ponga atención, quiero mostrarles un video. Le voy a pedir que pongan atención con el video que yo les voy a mostrar. Voy a borrar un poquito para que se vea. Ahí lo vuelvo aquí. El procedimiento continúa en la comisaría, donde además conoceremos detalles sorprendentes de la vida de este joven, que por años ha estado ligado al mundo del cual. ¿Por qué motivo estaba detenido? Por varios motivos. ¿Qué motivo? Yo le digo todos los motivos. ¿Ya? Estamos en el centro de dirección. ¿Qué se llama? Con las drogas es. ¿Ah? Con las drogas es. Con las drogas es. En la intento asesinar más cosas. Ya. Vamos a esperar un rato. ¿Qué dice el fiscal? ¿La instrucciones? Y damos a hacer pico de acción en la casa. Pero no solamente cometía los robos empuñando un cuchillo, como si nada, también utilizaba una pistola muy especial. ¿Y qué pretendía exactamente el hombre? Esta buena de corriente, ¿Ah? esta buena de ahí, de corriente, algo de ahí, tiene que ser a la 20 fuertes, los 2000 fuertes. ¿De los mismos cortes? Sí, ¿Y qué era para qué utilizar esto tú? para disparar. ¿A quién? Esto usted con esto, usted va a ser el general, usted va a renunciar. ¿Sea? Sí, usted por el presidente está... Alguien por el presidente así, alguien usted que... ¿Y provoca la muerte? Sí, claro que sí. Me gusta la muerte. ¿Pero es peligroso? ¿Te mueves? No, vaya con usted. ¿Te la ves intoxicado? ¿Qué se mueve? Esto me dio un cabrosío. ¿El pone por vértigo? ¿Cómo? ¿El pone por vértigo? Este que tiene acá no es él. Estos son de un joven así por ser andaba de blanco y negro. ¿Ya? Pero moreno. ¿Y se alquilaste tú? Yo le dije, sácalo. Pero No sé, pero me lo usaste. ¿Pero lo usaste en alemán? ya no se me tiro. Y ya no salí como confiar. Oye, que los patos, ya. Pero, ¿sabes qué me queda un poco la duda? Cuando tú dices que lo hiciste cara de mano, ¿qué cara de mano lo hiciste? ¿Qué cara de mano? Si digamos, de repente, todo el parece que yo y ya, no hay. ¿Cuánto el final, no? Yo digo, ya, lo que dice usted que está en la población, y después me dice la protocolo. Y tengo también fuera de mitad de que pensaron en alguna de grande, y dije, todo esto, yo voy a mandar a todos con ellos. Y me la mandé, hermano, y así, 15 años, y no, saco. ¿Pero le ponís cara de mano? De repente, se va a salir. Y espero que lo voy a llevar para que viene, para que me haga grande, ya a 15 semanas la verdad. Yo voy a besar, después con sus cositas, se va a salir. Pero realmente intimidatorio tu cara, llámalo. Intimidado, ¿no yo? Sí, Porque yo soy alto, ¿sabes? Yo metro, por decirlo así, 1,45 m.
conocer las facetas desconocidas de un individuo que constantemente transgrede la ley. Sei un presidente, dai un bello, che vuoi venire nella sarà, che vediamo bene. Allora, per esempio loro, per esempio lo sicuro si caga, fanno quella, quanto nome? Leonel. Leonel di una cosa, tu tienes más mano. Yo tengo el mal, ¿Está como tú? Sí, yo lo creo. Entonces, todo lo que haga. ¿Pasan valor también, no? Sí, todo legal, la comunidad pero no cabe el mar y lo ponemos en práctica. El otro, la cuestión está en la iglesia. Pero mira el velatorio, es inmensa, la marina, la cuartillera, más que le mueran, porque no fue dos personas de casa. Si te llegan a llamar, te lo pones de los nombres de la iglesia. El digo a solicito que tengo que hacer algo, por identificarme, ¿cierto? Es eso. Los sistemas que ya están en tecnología, yo, claro, el tiempo muchos años atrás, no había tecnología. ¿Está todo grabado? Todo grabado, todo lo que yo a probar, está todo grabado, y me equivoco. Ya está grabado, por decirlo así. ¿Y se lo había grabado? Grabado, el seguro, todo el solente, todo su rayo, su arena. ¿Tu papá es como más? ¿Cómo se llama? ¿Están en tu domicilio? ¿Pero está bien? ¿Están todos en tu domicilio, no? ¿Usted? Ahora, todo bien. Singular personaje y un visitante frecuente de las comisarías que una vez más vuelve a caer. Conocerlo también nos sirvió para saber cómo funciona la mente de un sujeto cuyo objetivo es vulnerar la seguridad de quienes caminan tranquilamente por nuestras calles. Ya. Bien, luego de ver este video, solo por curiosidad, ¿en qué nivel de habla creen ustedes que se encuentra el personaje que aparece en este video? Solo por curiosidad, porque aún no vemos cuál es la definición de cada uno. Inculto informal. Bueno, vamos a ver posteriormente, cuando veamos, ahora que vamos a ver cada uno sus características, a ver si en realidad el personaje del video está en un nivel inculto informal o en un nivel culto formal, no lo sé. Ahora vamos a continuar. Primeramente, para entender en qué nivel de habla está cada persona, hay tres factores que inciden básicamente digamos, en el habla de cada persona. Tenemos el primer factor que tiene que ver con el grado de escolaridad de la persona. Tenemos también el contexto sociocultural en el cual se desarrolla o se encuentra dicha persona. Y tenemos también el ambiente que rodea a la persona que está emitiendo un mensaje. A través de estos factores podemos entender por qué el nivel de habla de una persona se encuentra ya sea a nivel culto, formal o informal, o a nivel inculto, formal e informal. El nivel culto formal, primeramente, tiene una gran valoración social. ¿Cuál? El nivel culto formal. El nivel culto formal, primeramente, tiene una gran valoración social. Generalmente está asociado a un alto nivel académico. Generalmente, no siempre, pero sí, generalmente está asociado a un alto nivel académico
y se utilizan expresiones con una construcción desde lo sintáctico, desde lo gramático, desde lo morfológico, con una gran complejidad. Ejemplo de nivel culto formal, tenemos por ejemplo el discurso que da un presidente o una presidenta en nuestro país, que rinde al Congreso y a todo el resto de las personas el día 21 de mayo. Ahí se utiliza un nivel culto formal. Y tenemos también el nivel culto informal, que dice que tiene que ver con interacciones personales. Generalmente se dan situaciones comunicativas de tipo coloquial. Ejemplo claro es el que se da entre dos personas que están conversando un tema determinado. Como por ejemplo, compañeros de universidad. Tenemos también, ¿sí, perdón? Un tema determinado que está dentro de lo informal y que conocemos también como la conversación cotidiana que se da. Probablemente este nivel de habla sea el que mayormente utilizamos. Aquí se expresan o se utilizan ciertas expresiones que son generalmente propias de un determinado grupo de una cultura, pero son entendibles para el resto de las personas que reciben el mensaje. Cuando dices que son expresiones propias de una cultura, ¿tiene relación la jerga o no? Sí, tiene relación con las jergas. ¿Entraría, digamos, en este nivel? Claro, el nivel culto informal tiene relación con las jergas, pero aquellas de manera que son entendibles para cualquier persona. Porque hay otro tipo de jergas que no son entendibles para todo tipo de personas, o que no todas las personas logran comprender porque tienen... bueno, lo vamos a ver después cuando lleguemos al nivel inculto. Pero hay gente culta formal que igual ocupa términos que el resto no entiende. Súper claro. Pero esos son... La gente únicamente no entiende lo que sea. A ver, dentro del nivel culto formal, o una persona que utiliza un nivel culto formal, también puede utilizar ciertas expresiones. ¿Cuál es la diferencia? Es que al momento de expresar un mensaje utilizan, como les decía anteriormente, una construcción desde lo gramatical, desde lo morfológico, desde lo sintáxico, que es un poco más o más avanzado que el común de las personas. En ambos se pueden utilizar ciertas jergas, pero que son, como les decía, entendibles para cualquier o un gran grupo de personas. Otro ejemplo de nivel culto informal lo podemos observar en los programas de televisión que tienen que ver con la entretención. Hay otros programas de televisión que se utiliza un nivel culto formal, como por ejemplo los programas de noticias. Claro, no, ese tiene que ver con los cultos informales. Y además tenemos las cartas personales, regalos, etc. Y dentro de lo inculto, tenemos lo inculto formal e informal. ¿Por qué habla de inculto y tiene entendido que los incultos no existían? Porque existían distintos tipos de culturas dentro de una misma sociedad, pero la gente inculta no existe. Es una cosa diferente, pero no... Cuando hablamos de culto e inculto tiene que ver con la construcción del mensaje que se entrega, con la construcción desde todo ámbito del lenguaje, como le decía anteriormente, como desde lo sintáctico, desde lo morfológico y desde lo... bueno, incluso también en ciertas situaciones hasta de lo semántico. Tiene que ver con el grado de construcción, porque cuando yo hablo de culto hay una construcción mayor a cuando estoy hablando de lo inculto. En lo inculto generalmente es una construcción breve, una construcción baja, términos o expresiones que son cortas, por así decirlo. Por eso hablamos de culto e inculto. Aquí en el nivel inculto formal, el hablante distingue entre una situación comunicativa formal y una informal, pero hay aquí una diferencia. La persona que está en un nivel inculto formal sabe
diferenciar ciertas situaciones formales e informales. ¿Cuál es la gran digamos, diferencia? En que esta persona, al no conocer ciertos elementos del lenguaje, no logra utilizarlo de buena manera y por ende cae en ciertos errores. Ejemplo, quizá a ustedes, las personas que trabajan en el área de la salud y atienden a personas, le ha pasado, a mí como profesor cuando me ha tocado alguna vez atender a algún apoderado, también me ha pasado, una persona intenta utilizar un lenguaje formal debido a la situación en que se encuentra, pero al no conocer ciertos aspectos del lenguaje cae en errores. ¿Por qué? Porque desconoce ciertas normas gramaticales, por ejemplo, ciertas normas morfológicas, y cae en errores como los que aparecen ahí, ya sea la alteración fonética, morfológica o el escaso uso del vocabulario. Tenemos ahí, por ejemplo, dice: buenos días, don doctor, vine a verlo porque anoche tuve terrible dolor de guata. ¿Cierto? Cae en expresiones que, por el motivo que les mencioné anteriormente, porque puede que no conozca o no maneje un vocabulario mayor, entonces cae en esos errores, ya sea de concepto, de gramática u otro. A modo de ejemplo, yo recuerdo que en una entrevista que tuve con un apoderado alguna vez, el apoderado, bueno, uno como profesor siempre tiene que enfrentar estas situaciones de manera formal y con una distancia que existe entre profesor y apoderado. Y el apoderado, al intentar comunicarse de manera formal como la situación lo ameritaba, caía en ciertos errores en donde cambiaba ciertas expresiones, como por ejemplo, en vez de la toalla, hablaba de la toalla, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí estamos dentro de lo que conocemos como el nivel inculto formal. Dice que una persona que está en este nivel probablemente no ha accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales, por lo tanto no se ciñe a las normas gramaticales. Y ejemplos de expresiones que se utilizan acá, ustedes probablemente han escuchado algunas más en su trabajo. Yo por aquí tengo otras que anoté, por ejemplo, cuando se habla de la ampolla, ¿cierto? La ampoa y la ampolla, bueno, como les decía anteriormente, de la toalla y la toalla, ¿cierto? Y ahí aparece esa expresión de: buenas tardes, señor Víctor, me atrasé porque había cualquier taco, ¿cierto? Hay ciertas expresiones que, pese a que la persona conoce o sabe reconocer que se encuentra en una situación formal, cae en esos errores de informalidad. A diferencia del nivel inculto informal, que aquí ya es utilizado por personas que no han accedido a una norma que rige nuestro lenguaje, ¿cierto? No tienen experiencias personales ni cercanas, y el contexto habitual es de expresiones básicamente jergales, y además en donde dichas expresiones que se utilizan tienen ciertas alteraciones, o sea, tienen alteraciones ya sea desde el léxico o de lo fonético. Por ejemplo, cambiar el bueno por bueno. Pero ojo, no hablo solo de cambiarlo en una palabra, sino el cambio en la expresión completa del habla. Sustituyen palabras con gestos y términos o frases jergales. Como por ejemplo, en el video, si ustedes recuerdan, la persona que estaba siendo entrevistada, ¿cierto? En un momento estaba respondiendo las preguntas, estaba hablando y de repente empieza con el GPO, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Esa es una expresión digamos, utilizan con gestos y ciertos términos también que no son conocidos por el común de las personas. Ejemplos, ahí aparecen algunos: la cana por la cárcel, el paño por la piel,
el caracho por el rostro, ¿cierto? Cuando escuchamos esa expresión de te voy a rajar el paño, o te voy a rajarte el paño en realidad, ¿cierto? Que quiere decir otra cosa, que le va a hacer un corte en la piel, ¿cierto? En alguna de las capas de la piel. Claro. El nivel inculto informal básicamente no es valorado socialmente por el común de la gente, pese a que se ha visto que en el último tiempo pareciera ser que hay un grupo determinado, un grupo social que valora el uso de este lenguaje jergal o lenguaje en donde pareciera ser que el que habla de peor manera es el que la lleva, por así decirlo, ¿cierto? Claro, el más mejor. Claro, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí cuando ustedes vieron el video? ¿Cuál fue la reacción de la mayoría de ustedes o de todos los que estábamos aquí presentes? Si no es que todos, es que nos causó gracia, risa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente la persona que habla con un nivel inculto informal es objeto de burla por su forma de hablar y por el exceso o por el excesivo uso de gestualización. Cuando hablaba, pareciera ser que no es que el uso de los gestos corporales es el problema, sino que el exceso del uso. Porque el apoyo gestual pareciera ser que es casi mayor a lo que verbalmente expresan. Uno lo ve a diario, por ejemplo, con los estudiantes más grandes, sobre todo, primero medio sobre todo, que términos que utilizan muchas veces caen en esto que yo les mencionaba acá, la forma de hablar, que hablan o se apoyan lo que dicen con las manos, pero de una manera ya exagerada, ¿cierto? Oye, hermano, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, ahí estamos dentro de lo que conocemos, nivel, claro, o sea, hasta incluso la forma de caminar es un poco extraña, conocido. Además debemos recordar y tener bien en claro que el nivel, que la persona que está en un nivel informal, el vocablo que utiliza es escaso. Se producen una alta cantidad de repetición de palabras. ¿Lo vimos en el video? Sí. Lo vimos en el video. Se repiten 1, 2, 3 veces en no sé, si lo tuviésemos escrito o lo tuviésemos en un escrito, en un párrafo son capaces de repetir 3, 4, 5, 6 veces una misma palabra. ¿Por qué? Porque no hay una amplitud de vocabulario. Les pido que ustedes mismos recuerden cuando se han relacionado con diferentes personas, y hagan un breve análisis de en qué nivel de habla está esa persona, ya sea puede ser un paciente, puede ser un vecino o puede ser, no sé, otro, en el nivel que se encuentra. Probablemente a los que han atendido pacientes alguna vez les ha tocado tener en este nivel, y también en el nivel inculto formal, personas que intentan hablar mejor pero no saben. Como también en algunos de los otros niveles. Bueno, a mí, yo no le hago clase a los primeros meses del colegio, y tampoco es una forma de expresar cierta discriminación, pero la mayor cantidad de alumnos nuevos que llegan al colegio son los de primero medio. Y bueno, a veces uno igual tiene que trabajar con ellos en ciertas cosas, y aquí uno observa diversos ejemplos de nivel, sobre todo nivel culto informal. Y la expresión, oye, un día me reí tanto con ciertas expresiones que, claro, eran vulgares. Dele nomás.
No, pero ustedes, yo creo que ustedes han escuchado en sus trabajos básicamente lo mismo o peor. O peor. Ya, le voy a pedir que pongan atención. Voy a mostrar un video del 1 al 7, o sea, son 7 partes. Le voy a pedir que pongan atención y ustedes sepan o puedan clasificar en qué nivel de habla está cada uno de estos videos que yo les voy a mostrar a ustedes. Pongo el abático C. De arriba, Perdón. Perdón, Dani, ¿qué expresión? Me imagino que les voy a pedir que pongan atención y sean capaces de clasificar en qué nivel de habla se encuentra en cada uno de las personas que aparecen en los videos. También hablamos del trabajo. Y eso es un hecho objetivo y concreto. Y la prensa lo ha cumplido. Y la prensa lo ha cumplido. Salvadoreño beneficiario del TPS, te saluda tu presidente, Tony Saca, para recordarte que debes reinscribirte nuevamente en el TPS para conservar tu estabilidad migratoria y permiso de trabajo en los Estados Unidos hasta el 9 de marzo del año 2009. El periodo de reinscripción ya inició y finaliza en octubre del año 2007. Para más información, comunícate con la Embajada de El Salvador en la capital americana. En 24 horas marcaba la pauta noticiosa. Se hizo periodismo de televisión de primer nivel. Obligamos a la competencia a cambiar. Modificamos en la forma y en el fondo los noticiarios de la televisión chilena. Lo hicimos así mientras pudimos. Por eso hoy me quiero despedir, especialmente de ustedes, nuestro fiel y leal público, crítico y exigente, que nos obligó a hacer cada vez una mejor entrega de información. Al despedirme, quiero contarles que me voy con un sentimiento parecido a decir, misión cumplida, el sueño se logró, pero ahora hay que cuidarlo. Machero lo deja con un toquecito muy bueno para Scaloni. Scaloni juega con el mar, no alcanza, la pelota es otra vez en México. Tornado para Pineda. Pineda entrando por la izquierda, la juega al medio, cierra Scaloni, toca para allá para Maxi. Otro resbalón. Maxi Rodríguez tocando para Messi. El arranque del pibe. Se lleva la pelota Messi de la derecha, va para el medio, va pensando en Riquelme. La tira para Juan Román. Riquelme otra vez para Messi. Messi entre el 3, le tira Aymar. Messi la saca bien de ese lugar para Sorín. Se vuelve a lanzar para Pérez. Y en el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó, le suma, viene. ¡Gol! Ciudadanos y ciudadanas, mañana es un día histórico. Por eso permítame compartir con ustedes una noticia que es motivo de orgullo para nuestra nación. La estrella de la reforma previsional comenzará a tocar con sus beneficios a los primeros 600.000 chilenos y chilenas. Y con ello estaremos dando un paso gigantesco para terminar con la pobreza y la indigencia en la tercera edad. Yo me llamo Geraldo Venegas, pero más conocido por el Yayo Venegas, por buena onda, por buen amigo, bueno para las carreras. Aquí estamos en Comecura, la comuna de Comecura, sector El Molino. Lo mejor que hay en la comuna aquí, donde cae la tira flor.
con mi hijo siempre preparamos caballos, estamos muy afiatados, yo soy padre de él, de amigo, no sé, todo secreto, mi hijo es el máximo amigo, o sea, Ramón, estamos muy afiatados por él, sabemos mucho caballo, sabemos mucho carrera y bien, pues, él es un brazo derecho. Ya. Veamos. Ya, veamos. ¿Lograron identificar los niveles del habla? Sí. Ya. Daniela. Daniela, la que está mirando para atrás. El primer video, ¿se acuerda cuál era? El de Camilo Haga. Bueno, ya. ¿En qué nivel de habla? Por favor, evitemos los comentarios. Evitemos ese tipo de comentarios, por favor. Todo de nuevo. Daniela. ¿Se acuerda cuál era el primer video? Sí, ¿En qué nivel de habla se encuentran las personas que... pero no es necesario que miren el cuaderno de su compañero. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque hay una confianza entre el interlocutor. Con la palabra dijo No era culto informal. ¿Miguel? No. Francisco. Francisco. Es más o menos una conversación cotidiana entre personas que están en un programa de televisión, pero igual es espontánea. No quieren plantear, no se plantean de manera grosera, porque están intentando comunicar algo y cometió un error fonético, pero se dieron cuenta de mí, por lo tanto hay culto, o sea, culto informal. Ya. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con lo que dice su compañero? Ya, parece que va a ser que estamos de acuerdo, ¿cierto? El primer video está dentro de un nivel culto informal. Carlos, ¿o no? ¿Carlos usted? ¿Yo? ¿Sí? No, Freddy. Ah, Freddy, perdón. Todo de nuevo. Freddy. ¿El segundo video se acuerda cuál era? No. El del discurso del presidente de El Salvador. Exactamente. Bueno, ese era el culto formal porque está transmitiendo la información a nivel de país. Ya, ¿por qué más? Porque es una autoridad. No, porque tenía, armaba, construía con alto contenido gramatical. Ya, se había una construcción claro, había una de alto nivel. Claro. Ya, muy bien. También podemos inferir que por lo mismo podemos inferir que el nivel académico también era alto. Muy bien. Ya, se me olvidaron los nombres. ¿Usted, señorita? Sí, ¿cuál es su nombre? Joana. ¿El tercer video se acuerda cuál era? El del flight. El de la persona esa ahí. El del ciudadano, perdón. Inculto informal. ¿Qué le hace pensar a usted que dicha persona está dentro de un nivel inculto informal? No tiene vocabulario, no tiene gramática, repite mucho las palabras. Repite mucho. Ahí hay ese es un signo bastante claro y bastante evidente para verificar en qué nivel se encuentra, ¿cierto? La repetición de palabras. Muy bien, señorita, muchas gracias. Ya, Dani, ¿se acuerda cuál era el cuarto video? Ya, el partido entre Argentina y México.
Bueno, ese era el quinto. El cuarto era... Sí, el de Cecilia Serrano en el noticiario. Culto formal. ¿Cuánto? Culto formal. Culto formal. ¿Qué le hace pensar en eso a usted? El vocabulario que ocupa. El vocabulario que utiliza. Ya. El medio por el que lo hace, que es un noticiario. Ya. Bueno, hay noticiario, yo me acuerdo que antiguamente en el canal Rock and Pop, hace muchos años atrás, estoy hablando antes, las personas que son coterráneas probablemente, había un noticiario, daban un noticiario que el lenguaje que utilizaban no era un lenguaje culto formal. No sé si alguien lo vio alguna vez, se llamaba, no me acuerdo quién era, pero salía La Consuelo Saavedra. esa misma. Y el director del espacio era, ¿cómo se llama este que sale en Chile? Dicen Núñez, ¿cómo se llama? Iván Núñez, exactamente. Ah, usted también lo ve. Pero no soy yo. Lo voy a tener presente. Sépase, señorita o señora, no lo sé. Señorita, que aún tengo 20 y 10 años. Ya, Dani, ¿por qué más era a nivel culto formal? Por el vocabulario, por eso. ¿Solo por eso? Por el mensaje que entrega. Y que uno igual puede inferir descartando otros lenguajes también, porque por ejemplo si yo le puedo argumentar diciéndole que no utilizó un lenguaje propio, a lo mejor de una jerga. Ya, o sea, por descarte podíamos llegar al nivel culto formal. Pero sí, no también. formal, porque había la construcción de un mensaje. Claro, había una construcción que era... Con una gramática, digamos, bien hecha. Muy bien, ¿cierto? Ahora sí, el quinto video. Señorita, usted, o señora, señorita, señora, no sé. Usted, señorita, señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carolina. Como, ay, me acordé la primera. Ya, Carolina, cuénteme. El quinto video, ¿dentro de qué nivel lo clasifica usted? ¿Se acuerda cuál es el quinto video? El del partido de fútbol. Culto informal. ¿Por qué lo podrían clasificar en ese nivel? Veamos. Ya, me gusta cuando hay, en todo caso me gusta cuando hay diferencia de opinión, porque así podemos, a lo mejor no podemos llegar a un resultado, pero podemos en el camino ver varias cosas. Expresiones propias de la cultura futbolística. Ya, expresiones propias, eso lo podríamos denominar como algo... Yo lo catalogo como culto informal. Yo igual culto informal. Yo también como por el lenguaje en común. ¿Ya? Por el lenguaje común que estaba o el tema que estaban comentando. Ya. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con aquello? Yo estoy de acuerdo y quiero acotar otra cosa. Dígame. No, lo que pasa es que se supone que está hablando, quizá, como define el culto informal, que se supone que es una conversación entre dos personas, pero acá es a un grupo en un determinado tema. Ya. Entonces también uno puede inferir que es por eso. Muy bien, está bien. Tema, y el medio quizá a lo mejor hace que uno pueda pensar que sea o la forma uno puede pensar que sea informal. Sí, o sea, yo creo que que podemos inferir que dentro de la informalidad que se expresa. Porque si bien es cierto, digamos, el Víctor dice que había palabras propias del fútbol, pero eso no tiene directamente relación con una jerga propia de... Claro, o sea, pero recordar también que dentro de lo culto informal también podemos, ahora que parece que tú me preguntabas, que también podemos utilizar ciertas expresiones, pero que son entendibles para un común de personas, a diferencia de otras jergas que tienen que ver más con un grupo reducido. Por lo tanto podemos decir, así como dice Miguel, como dice... ¿Cuál era tu nombre, perdón? Diego, que ese video también está dentro de lo que conocemos como nivel culto informal. Señorita, usted. Sí, usted. ¿Cuál es su nombre, perdón? Claudia. El sexto video, ¿se acuerda cuál era? De la
de la Presidenta. Culto formal. Solo lo puse como ejemplo para que lo hagamos. No hay ninguna intención política ni nada de eso. No, sí hay. No hay. Créame que no hay. Créame que no hay. Ya, por favor, Daniela, por favor, no defienda lo indefendible. Perdón. Voy a repetir, solo lo puse como ejemplo, no quiero que me cataloguen como nada. No. Daniela, lo voy a tener presente, sobre todo la próxima semana. Ya, Claudia. ¿Por qué nivel culto formal? Por la manera en que se dirigen, cómo se expresan. Ya. ¿Cómo, ¿a qué se refiere con cómo se expresa? Porque se está dirigiendo a una población amplia y el nivel que ella tiene es supuestamente culto. E informada. Ya. Además también, porque podemos apreciar claramente que hay una amplitud de vocabulario, hay un mensaje con una construcción alta desde diferentes aspectos del lenguaje. Trabajaron bien sus asesores. Puede ser, no lo sé, no podría. Bueno, sigamos. Y el último video, señorita, usted. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Señora, ¿cuál es su nombre? Jimena, disculpe. ¿Se acuerda cuál era el último video? El de los vasitos de coquecura, como decían. Coquecura. Un culto formal. ¿Por qué cree usted que se encuentra en ese nivel? No, porque trataba de... él entendía que estaba en una situación formal, pero no tenía el vocabulario para... No manejaba el léxico para... Ya, muy bien. Muy bien, señora. Muchas gracias. Es mi tío. Algunos consejos prácticos para tener en consideración. Adapta tu forma de expresarte, el estilo con el que uno habla, de acuerdo a la situación y a la audiencia, es decir, a las personas que reciben el mensaje. Incrementa tu vocabulario, no vocabulario, vocabulario, como lee, ¿cierto? Lee y utiliza las palabras. El hablamiento, muy bien. Utiliza siempre las palabras mágicas que muchas veces a nosotros nos enseñaron desde pequeños, ¿cierto? A decir por favor, a dar las gracias, disculpe, permiso, ¿cierto? Todas esas palabritas que desde pequeños nos enseñan o nos enseñaron. Revisa la correcta pronunciación de las palabras que usas. Como por ejemplo se puede practicar frente al espejo. Clarifica lo que dirás en ocasiones importantes. Es decir, si yo me voy a dirigir a una audiencia en una situación que es importante, debo planificar lo que voy a hablar y cómo lo voy a hablar. Ya. Para finalizar esta primera parte. Y estoy haciendo clase de las 8 de la mañana. Ya. Para terminar esta primera parte. Muy bien. Yo eché la 7 y media. Levantado. Yo estoy levantado. Siempre abordo tu momento. Ya.
60 segundos para responder esas dos preguntitas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Crees que es importante conocer todo esto que hoy día vimos? ¿Y por qué? Sí.